La inflación experimentó una importante reducción durante el pasado mes de febrero, alcanzando a tan solo 0.11%. Esto implica que la inflación interanual fue de tan solo 6.38%. Esto es importante señalarlo porque no solo se redujo la inflación general, sino también la inflación subyacente, que es aquella que se mide excluyendo el precio de los alimentos y de la energía. En el sector donde mayor reducción se experimentó en la inflación fue en el renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas, gracias a la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, que ha consistido en aumentar la tasa de política monetaria y al mismo tiempo incluir mayores recursos para los subsidios a las materias primas, especialmente aquellas que tienen impacto en la generación de alimentos y de otros servicios de consumo masivo. Y esto es importante señalarlo porque la inflación cede a pesar de que la autoridad monetaria ha mantenido invariable su tasa de política monetaria durante los últimos 4 meses en tan solo 8.5%. Es cierto que el Banco Central ha estado mirando detenidamente su estrategia monetaria porque aumentos en la tasa de política monetaria impactan en algunos sectores que son muy sensibles a la tasa de interés, como es el caso de la construcción. Es importante entender esto porque hay que cantar victoria cuando la inflación se reduce, y esa es una reducción mayor en los últimos 18 meses, porque lo que está pasando en el mundo luego de la invasión rusa a Ucrania y este vendaval inflacionario de origen externo está afectando más a aquellos que viven de ingresos fijos, es decir, a los más pobres, porque destinan una mayor cantidad de ingresos laborales para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas. La parte monetaria está cumpliendo su trabajo. Ahora le toca a la parte de la inversión pública hacer el suyo, aumentando el gasto de capital o, lo que es lo mismo, el gasto en las infraestructuras públicas pendientes y establecidas en el presupuesto. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional?
acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en CAE la Noche, la principal revista de análisis económico y financiero de la República Dominicana. Diariamente traemos a ustedes toda la información pertinente para que usted pueda tomar sus decisiones de consumo e inversión con la mayor calidad de información disponible y con el análisis que hacemos aquí, gracias a sus sugerencias y obviamente gracias a nuestros productores que nos dan y nos mantienen con las fuentes de información financiera más importantes en todo el mundo. A propósito de lo que decíamos en la introducción del programa, la inflación en la República Dominicana se ha reducido y la publicación del Banco Central pues así lo demuestra. Y llama la atención que uno de los renglones donde más se redujo la inflación fue en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga la trayectoria de la inflación que a nivel interanual alcanzó a 6.38%. Aquí está la lámina del Banco Central. Fíjense que ya 6.38, que es la inflación interanual, es decir, lo que pasa o lo que ha pasado desde febrero del año 2022 hasta febrero de este año. Que la inflación esté en 6.38 y que la inflación mensual del mes de febrero pasado fuera de tan solo 0.11%, está hablando de que las medidas monetarias están dando resultados, o mejor dicho, la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central junto con el Ministerio de Hacienda están dando resultados. Y esto es importante porque es que la inflación es un impuesto que afecta más a los más pobres, que no tienen la capacidad de escapar de ellas porque destinan una mayor parte de sus ingresos laborales para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas. Una de las noticias relevantes es que no solo la inflación general, sino la inflación subyacente se redujo. Y se redujo a nivel interanual porque esa es la inflación que se toma excluyendo del análisis o de la medida los precios de los alimentos y de la energía. Y eso es una muy buena noticia porque a nivel internacional lo que se ha estado viendo es que esta inflación subyacente no está cediendo, tiene una resistencia a la reducción y aquí en República Dominicana se ha estado logrando. Y eso es importante, señor director, vamos a bajar al piso, porque cuando uno mira 6.38 es una de las más bajas en los últimos 18 meses. Entonces, las medidas monetarias están dando resultados, indiscutiblemente, ahí están. Hay que ver y darse cuenta, repito, de que cuando uno ve lo que ha estado pasando en materia monetaria, es que el Banco Central en los últimos 4 meses de la reunión que hace la Junta Monetaria para revisar y tomar decisiones respecto de su tasa de política monetaria, la ha mantenido invariable en 8.5%. Es decir, a pesar de que esa tasa de política monetaria permanece invariable, la inflación ha estado cediendo. Muchas personas me preguntaban, Fabricio, pero es esperable que la Autoridad Monetaria Nacional, es decir, el Banco Central, siga el rastro de la Reserva Federal de Estados Unidos y esté haciendo ajustes ahí. El hecho de que el Banco Central haya detenido el aumento de su tasa de política monetaria tiene que ver con que el sector de la construcción es un sector muy sensible a variaciones en la tasa de interés, no solo por el costo de los materiales, sino también
por el financiamiento de las unidades habitacionales que se hace a través de préstamos hipotecarios. Vamos a decirle al señor director que nos ponga la próxima lámina que tiene que ver con el índice de actividad económica mensual que también publicó el Banco Central. Fíjense aquí que en el índice mensual de actividad económica, la economía dominicana, valga la redundancia, creció durante el mes de febrero en tan solo 0.4%. ¿Por qué? Porque el sector de la construcción, que es uno de los sectores que mayor empuje o potencia le da al crecimiento económico, tuvo una contracción de 11.5%. Por eso, ahora es que ustedes pueden entender la razón por la cual la autoridad monetaria ha pospuesto o ha dejado sin variación durante los últimos 4 meses el aumento de la tasa de política monetaria. Porque si en 8.5% el sector de la construcción ha tenido esta contracción de 11.5%, imagínense qué hubiese sido si la autoridad monetaria mantiene los aumentos en su tasa de política monetaria. Es importante hacer este análisis y combinar estos efectos de lo cuidadoso que está haciendo la autoridad monetaria con el tema de seguir el rastro de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ha mantenido la diferencia en la tasa de interés, el diferencial de tasa, para evitar salidas abruptas de capital, pero lo ha estado haciendo de manera cuidadosa porque sabe lo que esto implica para el sector de la construcción. Mírenlo ahí, que ha tenido una fuerte caída de 11.5%. Vamos al piso, señor director. Por eso es que en este programa hemos establecido de que la parte monetaria y la coordinación macroeconómica con el Ministerio de Hacienda ha hecho su trabajo. Ahora lo que falta es que el gobierno acelere su política de inversión pública, acelere el gasto de capital. ¿Por qué? Porque el gasto de capital no es tan sensible a aumentos en la tasa de política monetaria como lo es la construcción privada. Si bien es cierto que las concesiones públicas en obras de infraestructura la hacen los privados, sale del presupuesto nacional. Entonces no es tan sensible a aumentos en la tasa de política monetaria o de tasa de interés como lo es la construcción de los privados, es decir, de todos los agentes que contratan crecimiento o construcción de infraestructura que no está financiada por el presupuesto del Estado. Entonces es hora de comenzar, más allá del asfaltado natural, de las calles que se deterioran y del mantenimiento, de varias obras de infraestructura, es bueno que comiencen ya las grandes obras a funcionar y que se liciten las obras vía la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y se acelere todo este proceso porque, lógicamente, el Banco Central va a tener que seguir siguiendo el rastro que le trace la Reserva Federal de los Estados Unidos, como lo tienen que hacer todos los bancos centrales en el mundo, incluyendo el Banco Central Europeo. Pero ya sabemos que se ha hecho un trabajo de carpintería, de relojería importante, porque aún manteniendo la tasa de política monetaria invariable en los últimos 4 meses, vemos que la inflación ha bajado, no solo la inflación general, sino también la inflación subyacente. Entonces el Banco Central se está dando un tiempo y ha tomado medidas con la liberación de recursos del encaje legal para destinarlo a viviendas de bajo costo, con una tasa no mayor a un 9% y fija durante un periodo que creo que es 3 a 4 años. Entonces, ya la parte monetaria, repito, está haciendo su trabajo. Ahora la parte fiscal, fundamentalmente con el tema de la inversión pública, acelerar el gasto de infraestructura, tiene que hacer la suya, porque si no se va a resentir el crecimiento económico, que ya el propio Banco Central está hablando de un 4, 4.5, aunque las agencias internacionales la ubican entre 4.5 y 4.8. Pero ya el Banco Central está mirando que un sector como la construcción, que es muy sensible a variaciones o aumento en la tasa de interés, pues comienza a resentirse. Y ese sector sí tiene un poder importante sobre el crecimiento económico. Otros sectores que van muy bien, que es el sector
de hoteles, bares y restaurantes, o lo que es lo mismo, el sector turismo, sí van a seguir empujando y sí tienen obras de infraestructura con la construcción de nuevos hoteles y de nuevas habitaciones para recibir a un turismo creciente. Es necesario combinar esa inversión extranjera directa en el país en infraestructura con el tema del gasto de capital para así empujar la construcción y que este siga siendo un elemento que empuje a su vez el crecimiento económico. Esto es importante explicarlo y ponerlo sobre el tapete porque el crecimiento económico en nuestro país, que va a ser una de las economías que más crecen este año, hay que empujarlo y hay que empujarlo con medidas tanto por el ámbito monetario como por el ámbito fiscal. Es hora de comenzar a empujar el crecimiento porque eso no es un resultado que se va a producir por generación espontánea, sino por buenas políticas macroeconómicas. Vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la Noche y el tema de la inflación a nivel internacional va a seguir dando de qué hablar porque en el día de hoy se dirigió en un evento que fue invitado
Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y lógicamente todas las preguntas tuvieron que ver con la futura decisión ahora a finales de marzo, creo que el 22 o el 23, de la Reserva Federal respecto de un aumento en la tasa de política monetaria. Ya el mercado ha incorporado que el aumento estaría en 50 puntos base o 0.50%. Pero vamos a ver qué está pasando, porque miren qué sucede. Si bien es cierto que la inflación es un fenómeno monetario, la fragmentación económica global que se está experimentando, producto de esta nueva geopolítica y de las sanciones impuestas por Occidente a Rusia y a China, lo que está pasando es que está generando un estrés a nivel logístico, ¿verdad?, que ahora se está incorporando en el tema de la inflación a nivel internacional. Es decir, como se está fragmentando la economía internacional, cada país o los países occidentales ahora tienen menos oferentes para importar bienes. Entonces, como tienen menos oferentes, lógicamente que la competencia se reduce, y en los temas logísticos fundamentalmente esa competencia se reduce aún más y los costos han caído, pero no han caído tan rápido o en la proporción que se esperaba previamente, y eso ha limitado la lucha contra la inflación a nivel internacional. Vamos a ver, señor director, con esta lámina, con este set de láminas que tenemos aquí, para que vayamos entendiendo un poco de qué estoy hablando, porque repito, una lámina o un gráfico dice más que 1000 palabras. Aquí está, digamos, no solo la inflación en temas de la manufactura y, digamos, el tiempo de entrega, ¿no?, en 34 países que fueron evaluados ahí. Y estamos viendo, el primero, el shock en abril de 2020, el shock global respecto del tema del COVID, cómo afectó el tema de las entregas, y mientras más arriba está, lo que está diciendo es que hay una mayor cantidad de semanas por entregar un contenedor. Ese que está en negro, que está esa flechita, está diciendo el choque que produjo el COVID en el tema logístico a nivel global. Mientras más arriba está en el eje positivo, lo que está diciendo es que hay un mayor tiempo de entrega desde el importador al país de destino, ¿no?, o desde el exportador al país de destino. Fíjense que ya en julio del año 2021, que es esa línea, esa flecha azul clara que está ahí, luego de que se reabrió la economía, pues el tiempo de entrega se redujo respecto de esa franja azul que está arriba, de esa línea azul con el COVID, se redujo el tiempo de entrega y el tema de los contenedores. Si bien es cierto que esa línea azul se ha reducido y se sigue reduciendo, todavía hay elementos que tienen que ver con los servicios portuarios que, si bien es cierto, están mejorando y están reduciéndose los tiempos de entrega, están incluso en algunos sectores o en algunos países en tiempo igual o menor a la época pre-COVID, pues todavía se está sintiendo eso, y lo que se proyectaba en el sentido de que esa reducción de las entregas y esa caída en el costo de los servicios iba a mejorar no solo el flujo de intercambio comercial, sino también la inflación, porque cuando cayera el costo de los contenedores y el tiempo de entrega, pues lógicamente el precio final del bien o servicio que generaran esas materias primas, pues se iba a reducir en los mercados de esos países. Y fíjense que aquí está medido Estados Unidos a nivel global o la media global, la zona euro, Japón y China. Y prácticamente ha habido una reducción en todos los países. Pero vamos a seguir viendo, señor director, la próxima lámina para verlo por países y por sectores. Fíjense lo que ha pasado en el caso de la economía norteamericana. Es cierto que el tiempo de entrega de los suplidores se ha reducido,
que es esa línea negra que ya está en términos negativos cuando uno lo compara con la situación pre-COVID, que es antes del 2020, ¿no? Ya se ha reducido de forma importante. Ahora bien, los precios de entrega, que es esa línea azul clara, se ha reducido, pero no se ha reducido en la misma proporción en que ha caído los tiempos de entrega. Es decir, se reducen los tiempos de entrega, pero el precio, el costo de los servicios de desaduanizaje, por decirlo de alguna manera, no se han reducido en la misma medida, ergo, el precio del bien o servicio final que se producen con esas importaciones no está cayendo en la proporción esperada. Y por eso digo que tiene una cierta resistencia al cambio el tema de la inflación, o a la reducción, mejor dicho. Y estamos viendo ahí los precios tanto de salidas como de entradas, pero fundamentalmente el precio de las entregas o de la salida, que es esa línea azul, sigue siendo alta. Vamos a ver, señor director, qué pasa en Alemania con este mismo gráfico que es, digamos, la locomotora de la zona euro. Está pasando lo mismo, y es que el tiempo de entrega de los suplidores cayendo, eso quiere decir que el flujo está aumentando. El input price o el precio digamos, interno o que se pone está cayendo. Pero ¿qué está pasando con los precios de salida, de entrega, de desaduanizaje, de salida de esos bienes desde Alemania hacia el resto del mundo, que es esa línea azul que está ahí? Se ha reducido, pero no en la misma velocidad que se han reducido los tiempos de entrega, ni los precios de los inputs, que es, digamos, los bienes que se necesitan para manufacturar los bienes que exporta Alemania al resto del mundo. Es decir, ha caído el tiempo de entrega, ha caído, que es esa línea negra, han caído los tiempos digamos, las materias primas, los precios de las materias primas que se utilizan para hacer estos bienes manufacturados. Pero ¿qué está pasando? Los precios de exportación han caído, que es esa línea azul de los servicios de desaduanizaje, pero no han caído en la misma medida que los dos primeros. Entonces hay una resistencia a la baja porque aquellos que trabajan en el sector, digamos, comercial, saben lo que es el precio FOB y lo que es el precio CIF, costo, seguro y flete, y el precio libre a bordo. Todo eso que influyen en el precio final del bien cuando usted lo desaduaniza. Si uno de esos elementos no baja en la misma proporción, pues puede bajar el precio final, pero no en la velocidad que se esperaba. Es decir, los contenedores están llegando más rápido. Los tiempos de entrega a Alemania de las materias primas que necesitan para hacer productos terminados están bajando, pero los precios de desaduanizaje desde los puertos de Alemania hacia el resto del mundo se han reducido, pero no en la misma proporción. Ergo, ¿qué va a pasar con los bienes producidos en Alemania? Que van a caer de precio, pero no en la velocidad que se esperaba, y lo que estamos viendo es que los servicios están teniendo una resistencia a la baja y no están dejando que la inflación caiga a la velocidad que los bancos centrales y que las agencias, digamos, gubernamentales que tienen que ver con esta materia lo habían proyectado originalmente. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para seguir con este tema y para que ustedes vean lo difícil que es el tema de la inflación. Fíjense aquí en el caso de la inflación en los Estados Unidos. Fíjense, repito, cómo aquí el tema de la inflación año a año se ha reducido, está por debajo de un 6%, está cerca de 5.6, 5.7%, que es esa línea azul clara. Pero cuando vemos lo que ha pasado a febrero, es que los precios, ¿verdad?, en términos de tiempo, de 12 meses, han bajado, es decir, la velocidad de desaduanizaje ha bajado, pero
los output prices o los precios de desaduanizaje, de salida de esas mercancías hacia el resto del mundo, que esa línea negra se ha mantenido relativamente alta. Entonces, lo que influye en esa línea azul, lo que más efecto está teniendo en esa línea azul clara, es esa línea negra punteada que se ha reducido, pero en menor proporción que la que se ha reducido esa línea roja punteada, que tiene que ver con los tiempos de entrega, de salida de mercancías hacia el resto del mundo. Entonces vamos ahí al piso, señor director. Entonces, si bien es cierto que la inflación es un fenómeno monetario, la fragmentación económica a nivel internacional con todas estas sanciones está estresando el flujo de intercambio comercial, está reduciendo la cantidad de suplidores y está produciendo que los precios no caigan a la velocidad que originalmente se pensaba. Entonces, ahora se está hablando de que hay otros elementos estructurales a nivel de comercio internacional que están explicando la resistencia a la baja de la inflación a nivel internacional. Y es lógico entenderlo. Incluso el Fondo Monetario Internacional había explicado que la fragmentación económica global, producto de esta nueva geopolítica y de las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia por la invasión y a China, porque es, digamos, el enemigo comercial número uno de los Estados Unidos, fundamentalmente en materia de tecnología, pues lógicamente iba a tener un efecto en el crecimiento económico global de cerca de un 4% del PIB, pero además iba a encarecer los precios de las materias primas y de los productos terminados. Y aquí lo estamos viendo. Entonces muchos analistas dicen, pero espérate, ya no es solo el hecho de seguir subiendo la tasa de política monetaria, encareciendo el costo del financiamiento, porque hay otros factores que no dependen exclusivamente del tema monetario que están afectando la lucha contra la inflación. Sí, ojo, la inflación es un fenómeno monetario, de eso no hay duda porque la evidencia empírica así lo demuestra. Lo que estamos diciendo es que en un mundo globalizado, interdependiente, como lo habíamos visto de la caída del muro de Berlín hasta estos días, la fragmentación económica global está generando problemas logísticos porque tú estás reduciendo la cantidad de oferentes. Y cuando tú tienes menos oferentes, la competencia se reduce y los precios no bajan en la proporción que se esperaba. A mayor cantidad de oferentes, ¿qué pasa con el precio? Se reduce porque hay más competencia entre ellos. Cuando se reducen los oferentes, los precios no se reducen en la misma proporción. Y un poco eso es lo que está pasando. Porque los que importaban fertilizantes y materias primas de Ucrania y de Rusia están teniendo que buscar fertilizantes en otros lugares del mundo. Y entonces esos otros lugares del mundo saben que como usted no puede comprarle a los países en conflicto y a una parte de los países de Asia, ellos dicen, bueno, ahora como se redujo la cantidad de oferentes, yo tengo menos competencia y estoy en capacidad de aumentar el precio de los bienes que produzco. Eso es lo que pasa. Eso es microeconomía básica. Si hay 10 puestos de China y de repente, o de vender jugo de naranja, y de repente en vez de 10 puestos hay 5 puestos, usted puede estar seguro que el precio del jugo de naranja va a aumentar. Eso es lo que está pasando. Y ese jugo de naranja va a aumentar independientemente de la cantidad de recursos que tengan los demandantes, porque la demanda se va a mantener constante. Lo que está produciendo hoy el tema de la inflación, además del tema monetario a nivel global, está haciendo esta fragmentación económica a nivel global. Y eso no lo pueden resolver porque no están en capacidad de hacerlo los bancos centrales.
ni la FED de los Estados Unidos, ni el Banco Central Europeo, ni ningún banco central en el mundo puede modificar las condiciones de intercambio comercial en medio de tantas sanciones. Y a propósito de las sanciones, luego de la pausa, vamos a ver qué ha estado pasando con el petróleo ruso. Sanciones y otras sanciones, pero estamos viendo que ahora hay una flota metanera y petrolera fantasma de Rusia provista por empresarios griegos, ¿sí? Griegos, miembros de la Unión Europea. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en CAE la Noche y como dijimos en el segmento anterior, la Unión Europea está comenzando a darse cuenta de lo que todo el mundo sabía y ahora está amenazando con sancionar a empresarios griegos vinculados al comercio marítimo por el supuesto apoyo a la exportación de petróleo proveniente de los Urales, o lo que es lo mismo, el petróleo ruso.
Y es que durante un buen tiempo nosotros en este programa y en todos los programas especializados en temas energéticos, se han estado presentando de dónde son los cargueros que sacan el petróleo de los Urales, es decir, de territorio ruso al resto del mundo. Y lo que se estaba viendo que al principio los barcos que mayor cantidad de petróleo ruso llevaban al resto del mundo eran de matrícula griega. De repente vamos a ver lo que ha estado pasando, pero vamos a poner la gráfica, señor director, para que compartir con nuestros amigos televidentes todo lo que ha estado pasando. Miren aquí, el volumen de los tanqueros que parten desde puertos rusos, ¿verdad?, hacia distintos destinos. ¿Quiénes son los propietarios de esas embarcaciones, de esos tanqueros? Fíjense, en la parte azul clara están buques de matrícula griega, después están los rusos, ahí están los noruegos, de Singapur, de China, otros, y una franja que se llama desconocido. Bueno, esos desconocidos que está, cuando usted ve a febrero de este año 2023, cuando usted suma los desconocidos y otros, son prácticamente la mitad de los 140 tanqueros que sacan petróleo de los Urales o de Rusia hacia el resto del mundo. ¿Qué pasa? Curiosamente, Rusia ahora tiene, o ese desconocido y esos otros, son la mitad de los cargueros que sacan petróleo desde Rusia. Pero alguien puede comprar una flota de tanqueros en un año. Construir un tanquero de estos no solo cuesta una cantidad importante de millones de dólares, sino que hay que mandarlo a comprar con tiempo. Fíjense qué curioso. La línea azul clara, que eran los tanqueros griegos que en el año 2022 eran un poco más de 103 cargueros, de repente han caído a febrero del año 2023, esa línea azul clara, esa barra azul clara, ha caído a menos de 60, a 55 tanqueros. Oh, ¿y cuál es la magia? ¿Y cómo es posible que en un año los tanqueros desconocidos y otros crezcan mientras los tanqueros griegos se reducen? O fácil, los griegos le vendieron una flota a Rusia y esa es la flota fantasma rusa que está distribuyendo petróleo a todo el mundo. Oh, ¿y de dónde es Grecia? Bueno, Grecia es miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Pero eso se sabía desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania. Ahora, la OTAN y la Unión Europea amenaza con sancionar a empresarios griegos vinculados al comercio marítimo porque entienden que han burlado las sanciones apoyando las exportaciones de petróleo ruso, país sancionado por todo el occidente, incluyendo la Unión Europea. Oh, bienvenido a la realidad. Pero hace más de 6 meses que los gráficos están mostrando exactamente eso que ustedes acaban de descubrir, que hay socios comerciales y miembros del pleno derecho de la Unión Europea que son los primeros que están burlando las sanciones. Entonces no hay manera de entender esto. Desconocidos y otros, porque la matrícula no se sabe de dónde son. Una flota de tanqueros fantasma. Pero esto nunca se había visto en la historia del comercio. Lógico que son tanqueros griegos, porque los griegos no pueden reducir su flota en 9 meses de 110, 120 tanqueros a menos de 60. Los vendieron, los rusos los compraron y están haciendo lo mismo que hacían antes, que es transportar petróleo ruso al resto del mundo, violando las sanciones impuestas por Occidente.
Entonces, de verdad que uno no entiende y que ahora que el petróleo está reduciéndose, gracias a Dios, y que se mantiene por lo menos el crudo de Texas en la vecindad o por debajo de los $80 el barril, es que la Unión Europea ha descubierto que sus socios comerciales, los empresarios griegos que se dedican al transporte marítimo, no han cumplido con las sanciones impuestas por la Unión Europea. No, hombre, pero vamos a ser más serios. Porque es que hay una realidad que se llama el comercio mundial, que usted le puede poner 10 sanciones, 10 cosas, y no es tan fácil que se resuelvan. Pero vamos a seguir viendo, señor director, para que ustedes vean, si le quedaba duda por el tema de las barras, de que eran de un color o de otro, vamos a ver la próxima lámina para que ustedes vean qué ha estado pasando en un año. Señores, un tanquero de petróleo no es como comprar una libra de pan, eso no lo venden. Eso es digamos, una embarcación que requiere un diseño previo y que hay que hacerlo. Miren qué ha estado pasando desde la invasión rusa a Ucrania, desde el primer trimestre del año pasado hasta ahora. La línea que está arriba, azul clara, son los dueños de los tanqueros griegos, y los que están abajo son lo que han llamado la flota fantasma rusa, que es esa línea negra. ¿Qué ha estado pasando? Pero que se han estado reduciendo los propietarios de los tanqueros griegos y han estado aumentando esta flota de la sombra rusa. Miren cómo ha crecido. Pero Rusia se sacó de abajo de la manga esa enorme cantidad de tanqueros para transportar petróleo desde sus puertos hacia el resto del mundo. No, porque repito, comprar un tanquero no es de que ve al supermercado y tráeme 20 tanqueros de petróleo. No, porque eso hay que mandarlo a hacer o comprárselo a quien lo tenga. Mírenlo ahí lo que ha estado pasando. La Unión Europea, la señora von der Leyen, que va a ser ahora la próxima presidenta de la OTAN, se dio cuenta ahora de que eso estaba pasando, de que sus socios comerciales estaban burlando las sanciones impuestas por la Unión Europea. Señores, miren, esta nueva geopolítica tiene una fragilidad enorme porque de repente, como dice el refrán, papeleta mató a menudo, que las empresas están privilegiando sus intereses por encima de las decisiones de los gobiernos. Mírenlo ahí, la flota misteriosa, la flota fantasma rusa, miren cómo ha comenzado a tener muchísimos tanqueros y curiosamente en la misma proporción se han ido reduciendo los dueños de los tanqueros griegos. Hay que estar vivo para ver cosas, pero ustedes saben, el comercio es muy fuerte y repito, las empresas siempre van a ponderar por su interés, independientemente de las sanciones que le impongan, que los gobiernos, porque usualmente estas sanciones son económicas y son multas. Y si el retorno o la rentabilidad de violar una norma es tan alta que me da para yo tener ganancia y pagar la multa, la voy a seguir haciendo dentro de la lógica comercial y empresarial. Pero vamos a seguir con la última lámina, señor director, para que ustedes vean qué está pasando, quiénes le están comprando, cómo se está moviendo. Mira, en los últimos en las últimas 4 semanas, ¿no? ¿Cuál ha sido el promedio de tanqueros con crudo ruso y hacia dónde han ido? A China, a la India, que está haciendo su agosto, porque la India le compra crudo a Rusia y se lo vende como producto terminado, fundamentalmente el diésel, a la Unión Europea. A Turquía. Entonces, fíjense estos últimos 2 destinos, uno que está en rojo y otro en morado. Esos destinos son desconocidos hacia Asia y destinos desconocidos hacia el resto del mundo, que es esa barra morada. No, señores, pero eso da risa. Pero ellos saben, porque la tecnología ahora no es solo con los globos, aquellos que eran espías. La tecnología permite, a través de satélites, saber por dónde se mueven esa flota de la sombra, esa flota fantasma.
porque los destinos desconocidos hacia Asia y desconocidos hacia el resto del mundo, ahora, a finales de febrero, forman una gran parte de la barra total de exportaciones de petróleo ruso, de aproximadamente 3.5 millones de barriles diarios. ¿Alguien los está comprando? Alguien los está comprando. Entonces, ojo, aquí hay una cosa que se está diciendo en los medios de comunicación a través de la política y se está amenazando, y no, que yo tengo más misiles que tú y yo qué sé yo qué, y entonces hay unas reuniones y hablan los ministros y hay un lenguaje de guerra, pero en los temas comerciales parece que se está hablando otro lenguaje. Parece que hay, señor director, vamos al piso para despedir ya el programa, parece que hay un lenguaje en la diplomacia que tiene que ver con la guerra y que cuidado y tambores de guerra, ¿no? Misiles. Y que fulano le vende uranio que China le facilita uranio a Rusia o Rusia le da uranio a China para empezar un tema atómico y que le da armas China y que Taiwán y que aquello y todo eso, y tienen al mundo y a los mercados tensos. Pero cuando uno va a ver los flujos comerciales, se dan cuenta que a nivel de comercio internacional parece que el lenguaje que manda es otro, pero este es el mundo en que vivimos y tenemos que aprender a vivir en él. A ustedes, gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.